Buenas tardes. La Asociación Fe y Diálogo, como no podía ser de otra manera, quiere dar las gracias en primer lugar a la concejala de Cultura, Verónica Ruiz, por facilitarnos esta sala del Menador para nuestra conferencia. Gracias, Verónica. Igualmente, agradecemos a Vicente el regalo de su conferencia y también a todos vosotros por vuestra asistencia. Antes de presentar a Vicente Latre, no quería pasar por alto que estamos viviendo una situación difícil, pero que va acompañada de gestos de esperanza. Hemos visto muchos gestos solidarios que nos han hecho sentir bien por dentro. Ahora es cuando caemos en la cuenta y estamos en las mejores condiciones para que nuestras relaciones puedan ser lo más buenas posibles y a ser buenos siempre. Ahora sí. Vicente Latre es el alma de la Asociación Fe y Diálogo y le tenemos mucho cariño, igual que le hemos tenido a su mujer María José. A ellos les agradecemos su esfuerzo y cercanía con la asociación, siempre generosa y desinteresada. Vicente Latre es doctor en Bellas Artes, catedrático de dibujo y nace en Valencia. Y dedica principalmente su actividad profesional a la docencia desde 1991 hasta su jubilación en la Universidad Jaime I de Castellón como encargado del área de dibujo y profesor especialista de la asignatura de Fundamentos de Diseño en toda la Comunidad Valenciana, en el que se incluye el Distrito Universitario de Castellón, donde se jubila en el año 2003. Ahora vamos a escuchar a Vicente, que nos hablará de Francisco Ribalta, un pintor vinculado al barroco valenciano. Cuando quieras, Vicente. Buenas tardes a todos. ¿Me oyen así bien? Sí, bueno. Pues nada, vamos a empezar esta conferencia que estaba programada hace ya 1 año y medio, y bueno, a causa de la pandemia se fue retrasando. Al principio estaba previsto hacer una conferencia sobre Ribalta y el otro pintor valenciano, él sí valenciano, como veremos ahora luego, que era el pintor José de Ribera. Pero eran demasiadas conferencias para una semana y por eso me he limitado a plantear esta conferencia sobre el pintor Francisco Ribalta. Antes de empezar, querría hacer unos agradecimientos. En primer lugar, a la Asociación de Laicos de Castellón Fe y Diálogo, que otra vez ha tenido la gentileza de invitarme a dar esta nueva conferencia. En segundo lugar, a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, Verónica Ruiz Escrich, y a su secretaria, Cristina Grau, que han conseguido insertarla en la programación cultural del mes de abril, pues que había muchas programaciones y me hicieron un rinconcito. Luego a Laura Tomás Hueso, que es la gestora del Menador, y a los técnicos, uno que está ahí detrás, que me asisten, porque son los técnicos de sonido y de imagen vinculados a esta sala. Y luego, al fin, también a todos los aquí presentes, por su atenta y numerosa asistencia, porque tal vez sea mi última conferencia, ya que considero estar ya amortizado y alcanzando mi fecha de caducidad, como las maquinitas. Bueno, todos estos factores conjugados han permitido que esta conferencia pueda realizarse hoy. Por lo tanto, a todos, muchísimas gracias.
Un inciso para la memoria de mi mujer María José Martí Fabregat. Aquí la vemos. Y nos va a saludar. Y bueno, esto ahora, durante 62 años, desde nuestro inicial encuentro en octubre de 1957, que estábamos estudiando los dos Bellas Artes en la Escuela de San Carlos de Valencia, hemos siempre mantenido una profunda y gozosa amistad. Después de unos años de habernos conocido, nos casamos en Pascua de 1971 y en ese año 2021 íbamos a celebrar nuestras bodas de oro. Las celebramos separadas, ella ahí arriba y yo aquí debajo. En todas mis numerosas conferencias siempre he contado con sus sugerentes apreciaciones y sobre todo con el respaldo de su vital presencia. Esta es la primera vez que actúo solo. Es por eso que se la dedico la conferencia con todo mi cariño, sabiendo que desde su silencio y ausencia también me está acompañando. Estábamos en noviembre, ella celebraba su cumpleaños y ya había previsto enviar la felicitación de Navidad, que todos los años enviábamos cientos de felicitaciones. Pues bien, ella hizo esta felicitación. Si hubiese estado en los envíos, la hubiese firmado, yo la hago firmar ahora. Y bueno, esta felicitación surgió después de haber leído a Rabindranath Tagore en su obra El jardinero, que tiene unos apartados que son preciosos. Leo uno solamente para no hacer larga la conferencia, o dos. La noche solitaria está atravesada en tu camino y la aurora duerme tras los montes sombríos. Las estrellas, contenido el aliento, cuentan las horas. La luna débil nada en el cielo profundo. Pájaro mío, óyeme, no cierres las alas. Ni la esperanza ni el temor son tuyos. No hay para ti palabras ni suspiros, ni gritos, ni hogar, ni nido. Solo tienes tus dos alas y el cielo sin rutas. Pájaro mío, óyeme, no cierres las alas. Bueno, como veis, es por eso que ella puso en esta, después de haber dibujado la felicitación, puso también, pájaro mío, no cierres tú las alas. Muy a pesar de la trágica circunstancia de la temible pandemia actual, que nos afecta a toda la humanidad, y de la ausencia de María José desde hace ya más de un año, casi un año y medio, el vuelo de su paloma persiste desafiando el espacio y el tiempo para animar nuestra esperanza de que se cumpla ese maravilloso y gozoso presagio profético de Isaías de ver un día resplandecer la justicia en el mundo. Y bueno, ya pasamos a la conferencia y antes de empezarla ha coincidido que estos días han visto en los periódicos que han descubierto un cuadro de Caravaggio. Creían que era de Rivera, del Círculo de Rivera, pero luego los expertos se han dado cuenta que era del pintor Caravaggio. Ese cuadro, la Dirección General de Bellas Artes, al enterar que iban a subastarlo y que el precio de salida era de 1.500 euros, podíamos haberlo comprado el cuadro casi todos nosotros, pero enseguida todos los expertos se lanzaron sobre el mercado y entonces el Ministerio paralizó la subasta, porque siempre tendrá, una vez autentificado el cuadro, siempre tendrá la posibilidad de vetar
la compra para que no salga de España. Pues bueno, aquí tenemos ese cuadro de Caravaggio. Es interesante porque él pintó muchas escenas trágicas. Esta es la decapitación de San Juan Bautista, pero la cabeza de San Juan Bautista es su autorretrato. Por lo tanto, nos sirve de presentación. Y el cuadro es este, un Ecce Homo, que lo han titulado La coronación de espinas, y es un cuadro muy del tenebrismo del barroco. Caravaggio tuvo una vida muy tumultuosa y agitada. Él nació en Milán, con una gran capacidad de enfrascarse en riñas, en peleas. En Milán estuvo de jovencito, le iba mal, aprendió mucho, pero no ganaba dinero. Se fue a Roma y tuvo gran éxito en Roma. Y en Roma, en 1606, en una de sus aventuras tumultuosas, mata a un hombre. Y entonces la justicia romana lo persigue para meterlo en la cárcel y juzgarlo. Y entonces se fuga y va a hacer un recorrido muy a menudo cambiante, porque se refugiará en Nápoles. El reino de Nápoles era un virreinato español y ahí estaba protegido. De Nápoles llegó un momento en que alguien intentó asesinarle a él y entonces salió de Nápoles e hizo todo un recorrido por Sicilia, Malta, y otra vez volvió a Sicilia, luego otra vez a Nápoles. En Malta perteneció a la Orden de Malta y trabajó mucho y casi lo hicieron caballero de la Orden de Malta, pero luego empezó a pintar una serie de temas que no eran muy religiosos y entonces lo despidieron, volvió otra vez hacia Nápoles y pretendiendo conseguir un indulto del Papa de Roma, pues se embarcó para ir hacia Roma. Pero llegó a un pueblecito que está un poquito más alto de Roma, que es Porto Ercole, y allí desapareció. Y nunca sabemos qué es lo que pasó, es que murió por una pandemia, es que lo asesinaron realmente, y ya no tuvimos más noticias de él. Este pintor, claro está, en esta conferencia pues va a estar la influencia de él presente en todas las obras de Francisco Ribalta, porque Francisco Ribalta, vamos a ver, es el primer pintor español que se lanza al barroco. Tenemos aquí, recuerdo una frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esta conocida frase de Ortega y Gasset nos advierte de que el entorno cultural y físico que nos rodea forma parte y a la vez influye a la vez que es influido por nosotros. No existimos por separado, sino que somos parte del mundo y el mundo parte de nosotros. Pues bien, la circunstancia del pintor Ribalta, ¿cuál es? Pues el pintor Ribalta ya vemos que nace entre 1565 y 1628, y su circunstancia estética, que es importante porque ningún pintor cuando empieza a pintar hace cosas que nadie ha hecho. Todos empezamos a pintar rememorando cosas que hemos visto y influenciados por nuestro entorno y por la moda que viste la gente, es decir, la circunstancia mundana que nos rodea. Pues bien, a Ribalta le toca vivir una circunstancia estética que encaja entre el manierismo y el barroco. Del manierismo no vamos a hablar mucho, solamente dos palabritas. Después de los grandes pintores del Renacimiento, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, etc., pues tuvieron una influencia sobre toda la práctica pictórica de la época. Y todo el mundo trataba de imitarlos. Por eso llaman manieristas, porque pintaban a la manera de Miguel Ángel, a la manera de Leonardo, etcétera, etcétera. Pues bien,
Ribalta empezó, ahora lo veremos luego, siendo un manierista, porque se encontró en Madrid con pintores que habían recibido muchas influencias de Roma. Y luego, su gran mérito es que va a evolucionar de un manierismo bastante fuerte, poco a poco, a un expresionismo muy grande del claroscuro, siguiendo las trazas del pintor Caravaggio. Pues bien, tenemos pues manierismo y entramos en las características de la pintura barroca, que es el pintor que en España inicia el barroco. La pintura barroca surge y se desarrolla respaldada por el absolutismo monárquico. Todos los países reinaban los reyes, salvo en Países Bajos, que tenían un rey pero que no pintaba mucho. Era un gobernante que estaba elegido por el pueblo. Y que además las monarquías fueron las principales fuerzas que subvencionaron, que promocionaron a los pintores. Pero al mismo tiempo que el absolutismo monárquico, nos encontramos que es el momento de la Reforma Protestante. Y tenemos toda la Reforma Protestante que va a tener una gran influencia en pintura, porque los protestantes desechan las representaciones en las iglesias. Hay una pintura religiosa en los Países Bajos, pero era para uso personal, las devociones personales. Pero en las iglesias hubo una ruptura, se destruyeron todas las pinturas que decoraban las iglesias. Sin embargo, frente a la Reforma Protestante, la Iglesia Católica lanza su Concilio de Trento y tenemos el movimiento de la Contrarreforma. ¿Qué quería la Iglesia en la Contrarreforma? Acercarse a la gente para que lo que antes se representaba de una manera un poco abstracta, muy idealizada, que todas las iglesias estuviesen llenas de pinturas que fuesen como una catequesis para el pueblo. Y por eso todos estos pintores del barroco van a adoptar los modelos gente de la calle, no van a hacernos Venus ni grandes príncipes, gente de la calle que van a representar los apóstoles, a la Virgen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener dos tendencias. La tendencia de la pintura promocionada por la burguesía para uso personal, que va a introducir algo que no era muy corriente, que eran los retratos personales. Antes hacían los pintores retratos de reyes, pero ahora van a ser los pintores los que van a ir al mercado y van a vender sus pinturas y ofrecer hacer retratos. Es la primera vez que los artistas, únicamente esto pasa de una manera fuerte en los Países Bajos, que los pintores salían al mercado, lo mismo que nosotros vamos a comprar sardinas y fruta. Había mercados de pintura y se pagaban, había todas unas transacciones para comprar y vender pintura. Y claro, van a tener mucha importancia los retratos. Rembrandt, por ejemplo, tiene 50 autorretratos, pero tiene retratos de toda la burguesía de los Países Bajos. Aquí en España no pasa eso, hay retratos de reyes, pero la gente normal no se hacía retratos. Aquí en España la Contrarreforma va a dominar imponiendo una temática que va a ser religiosa y que, bueno, vamos a ver, muy controlada también por la Iglesia. Asistimos que la pintura también del barroco tiene una gran innovación. Ya los pintores, los primitivos flamencos, ya habían empleado el óleo, pero será en el tiempos del barroco que los pintores van a adoptar el óleo, que en vez de pintar sobre tablas, se puede pintar sobre un lienzo, que es muy fácil transportarlo, el manejarlo, etcétera, etcétera, y el óleo va a ser la técnica de pintura predominante durante todo el barroco. Quedarán que únicamente para las iglesias los frescos se emplean en ciertas decoraciones murales. Y luego otra innovación del barroco es que se van a interesar por los bodegones. En Holanda les encantaba tener en las viviendas privadas pues
unas escenas de frutas, de flores, etcétera, etcétera. Incluso en España, no sé si se acuerdan, que Velázquez tiene un cuadro que está pintada en el fondo, pinta una escena religiosa, pero en el primer término es una cocina. Bueno, pues ya hay un cambio, bodegones, y luego también se introduce el paisaje. Velázquez tiene 2 paisajitos de una villa romana, que hasta entonces ningún pintor real había pintado paisajes. Pues bueno, el paisaje, los bodegones, los retratos van a coexistir con la pintura de la temática puramente religiosa. Los temas será, por un lado, lo religioso, y luego los pintores también quieren un poco respirar y no pintar siempre santos. Entonces van a recurrir a temas mitológicos. El pintor Rivera tiene una serie que son todos los dramas de los dioses antiguos, las tormentas que se imponen unos a otros. Pues bien, temas mitológicos coexistiendo con temáticas puramente religiosas, que tenían que tener cuidado, porque, por ejemplo, en el caso de Caravaggio, que cogía modelos muy populares sacados del pueblo, la Iglesia se metió mucho con él porque creía que no eran cuadros demasiado decentes, ¿entendido? O sea que había que respetar ciertas reglas. ¿Qué es lo que tiene de importante la llegada del barroco? Ahora vamos a ver una comparación. Hasta entonces, los renacentistas y los manieristas, el predominio en la composición era el dibujo, lo que estructuraba la composición del cuadro. Vamos a ver un cuadro de Miguel Ángel, que siempre todas las formas están ribeteadas por un límite muy bien definido. En el barroco el dibujo va a estar presente, porque siempre está presente en la pintura, pero va a renunciar a dar la cara y va a ser el color el que va a ser el instrumento primordial de la expresión. Entonces vamos a encontrarnos con contornos indefinidos, muy difuminados, que de hecho se aproximan mucho más a nuestra percepción visual. En la naturaleza no existe ninguna línea, la línea es un invento del dibujante. En la naturaleza hay manchas que vemos y manchas que se confunden. Igual cuando ahora escaneamos una fotografía, vemos que si ampliamos los límites nunca están definidos. Es un límite grisón de mezcla de dos colores. Pues bien, el color va a aproximarnos a una percepción visual, a nuestra percepción visual, y va a tener más realismo porque el color a facilitar mucho la composición del volumen a partir de colores y de los claroscuros de los colores. Pues bien, tenemos aquí un cuadro de Caravaggio y es otra novedad, es que antes las composiciones solían ser bastante sencillas, bastante simples, pero en el barroco quieren hacer que todo aparezca como escenas populares, todo mezclado, algo vital, no idealizado. Y aquí tenemos un cuadro paradigmático del barroco de Caravaggio, que son las 7 obras de misericordia que lo pintó cuando estaba en Nápoles. Fíjense, he hecho el numerado, si se fijan, el 1 y el 2 es una señora dando el pecho a un preso, y es dar de comer al hambriento y visitar a los presos. Vamos a otra obra de misericordia, lo tenemos ahí, el 3, enterrar a los muertos. Pues enterrar a los muertos vemos ahí a un sacerdote, a un presbítero, que está con una bengala, y que vemos al Señor, vemos los pies del difunto que está llevándolo para enterrar a los muertos. La curación de los enfermos, vemos que está postrado aquí en el suelo, aparece como uno lisiado, un enfermo.
Luego vemos vestir al desnudo. Vemos aquí un señor quitándose la capa como San Martín para dársela a un pobre. Y así sucesivamente, dar de beber al sediento. Ahí vemos en el número 6, este señor con una bota bebiendo así al gallito para saciarse. Bueno, etcétera, etcétera. Son composiciones en que vemos que son complejas y así como en el Renacimiento, el eje de las composiciones siempre era la vertical y la horizontal, aquí vamos a ver que todos los ritmos de los cuadros están constituidos por ritmos curvilíneos, que crean una gran tensión en el cuadro. Fíjense el detalle del ángel con la Virgen arriba, que está aquí ampliado, fíjense qué tensiones. Hay una tensión de un brazo que se apoya en el ángel, la Virgen que rodea con otro brazo al niño, las alas que albergan. Es una composición que se van conjugando tensiones para crear una unidad muy, muy, muy dinámica. Decíamos esto del dibujo y el color. Fíjense, aquí tenemos la Sibila Eritrea, pintada, es un fresco de la bóveda de la Capilla Sistina. Y miren, todos los colores, lo que es carne, es color carne con ligeras variaciones y todo ribeteado por una línea que la dibuja, que lo encierra ese color. Cogemos el manto, lo mismo. Cada detalle del cuadro está el color contenido y dominado por los contornos de la línea. Sin embargo, aquí no aparece por ningún lado ninguna línea, ninguna. Todo se confunde. Y el claroscuro, así como en Miguel Ángel, todo parece que tenga el mismo protagonismo, el fondo, la señora Eritrea, etcétera, etcétera, la pitonisa. Aquí todo se confunde, pero el oscuro del fondo nos hace olvidar lo que hay detrás y lo que nosotros percibimos es lo que se aclara con una luz violenta. Por lo tanto, las cosas individualmente de la composición toman un protagonismo dejando de lado el fondo donde persisten. Pues bien, tenemos el ejemplo, prioridad del color, prioridad del dibujo. Y luego aquí tenemos el barroco italiano, que es el origen del barroco en toda Europa. Caravaggio, 1571-1610, la pintura barroca presenta una gran diversidad de escuelas nacionales. En el origen de Italia hay, por un lado, Caravaggio, que practica un tenebrismo, veamos, extremo. Va de los claros muy luminosos a los oscuros muy, muy, muy intensos. Y que luego tiene una percepción de la realidad muy de la vida cotidiana. Todos los modelos que vemos aquí representados en Caravaggio, aquí a la izquierda, toda esa composición del entierro de Cristo, son modelos sacados de la realidad. Y luego tenemos otro barroco que es menos extremo, que es el de los hermanos Carracci. Los hermanos Carracci también practican el claroscuro, pero primero son más idealistas, estaban aún más dependientes de la pintura de los grandes del Renacimiento. Y luego tienen una variedad, son 3 hermanos que tienen temas mitológicos, temas religiosos. Los 3 hermanos lo tenemos ahí abajo, Aníbal Carracci, luego Ludovico y luego Agostino Carracci. Que bueno, son las 2 tendencias que van a coexistir en los principios del barroco. Unos que eran un barroco del norte de Italia, más próximos a la pintura veneciana, y luego Caravaggio, que queda una pintura romana, pero con un tenebrismo muy acentuado. En España, ya hemos dicho que hay muchas variedades del barroco. He puesto aquí representaciones de los principales pintores del barroco español. Tenemos al inicio el pintor Francisco Ribalta, pero luego tenemos aquí un cuadro precioso
de Ribera, José de Ribera, que es el martirio de San Felipe, que están elevándolo a una crucifixión. Luego tenemos Francisco de Zurbarán, un pintor que emplea un barroco también acusado, pero que es un enamorado del tratamiento de las telas. Estamos viendo esa calidad textil de las telas que parece que sean telas celestiales, siempre con un tratamiento extremadamente sensitivo. Y luego tenemos ya un barroco mucho más tardío, una pintura mucho más popularachera, que es la Inmaculada Concepción de Bartolomé Esteban Murillo. Y luego aquí debajo he puesto dos cuadros del gran pintor español, barroco, un clásico también del barroco, que es Diego Velázquez, con las meninas y las hilanderas. Estos pintores, vamos a ver cómo van surgiendo en la historia y cómo se solapan unos con otros. El primero que nace de este grupo es Ludovico Carrassi, de 1555 a 1619. Vive bastante para la época, 64 años. Pero ahora si vemos el siguiente, es nuestro pintor Ribalta, que tiene también una edad cuando muere parecida, tiene 63 años, y vemos que solamente hay unos cuantos años que separan a uno del otro. Morirá primero Carrassi y luego será la defunción de Ribalta. Luego tenemos a Caravaggio, que Caravaggio, con toda esta vida tan tumultuosa y tantos atentados, pues vemos que vive muy poco tiempo, murió muy joven, a los 39 años. Y bueno, vemos que es posterior al nacimiento de Ribalta y muere mucho antes que el pintor Ribalta. Por eso el pintor Ribalta va a estar muy influenciado por Caravaggio, pero va a recibir no directamente de cuadros que él ha visto directamente o que ha trabajado con Caravaggio. Hay un pintor que dice que tiene una historia de los pintores españoles que pretende que Ribalta estuvo un tiempo con Caravaggio en Roma, y no es verdad. Ribalta nunca se desplazó de la región valenciana. Por lo tanto, ¿cómo se dejó influenciar por Caravaggio? A través de la pintura de la corte, que había mucho movimiento artístico entre el virreinato de Nápoles y la corona española, y el Escorial estaba cuadros que iban llegando de la pintura italiana, y todo el mundo estaba influenciado por toda esta pintura. Y bueno, ahora vamos a ver, luego cómo Ribalta, donde hace su aprendizaje fuerte, va a ser en el Escorial, viendo los cuadros de todos los pintores que estaban influenciados por las nuevas tendencias. Luego vemos al otro hermano Carrassi, Agostino, que también vivió muy poquito, 25 años. Otro hermano Carrassi que vivió también relativamente poco, 29. Estos eran los barrocos norteños, más próximos a la pintura veneciana. Y luego vemos al pintor José Ribera, que se estableció en Nápoles. Se cree que Ribera, que es posterior a Ribalta, pasó por Valencia, pero tiene una infancia que se conoce muy poco. Es seguro que Játiva nace a los 10 o 12 añitos, pasa por Valencia. Dicen que si trabajó o bien con Ribalta o bien con gente que trabajaba en el taller de Ribalta, y tal vez se influenció. Pero a los 16 años lo vemos ya en Italia. Entonces su paso por Valencia fue muy rápido. Pero bueno, queda la hipótesis si tuvo un contacto con el pintor Ribalta. Luego vemos Zurbarán, este pintor magnífico, que se muere a los 66 años. Velázquez, que más o menos es coetáneo, nacimiento y muerte, con Zurbarán. Y luego veremos todo el Rembrandt, el gran barroco de los Países Bajos, que vive también 63 años,
Como ven, todas las edades de los longevos son alrededor de los 60, que viviesen más tiempo no había muchos. Y luego vemos Murillo, que bueno, este tiene 64 años. Por lo tanto, vemos, aquí aparece muy bien la evolución de todo el desarrollo histórico del barroco y cómo Francisco Ribalta es el primer pintor afincado en España que inicia una transformación rápida que va del manierismo hacia el barroco, a un naturalismo más popular, más de la vida cotidiana diaria. Tenemos aquí los pintores que trabajaron en el taller de Ribalta o que fueron sus seguidores. Primero estamos aquí, que es Juan Ribalta, que es su hijo, el mejor de sus discípulos, y luego tenemos a Abdón Castañeda, otro pintor que trabajó con él, otro pintor, Gregorio Bausá, del este extremo, y luego tenemos Jerónimo Jacinto de Espinosa aquí debajo, Vicente Castelló, que era el yerno de Ribalta. Vicente Castelló se casó con una de las hijas de Ribalta. Qué cosa extraña, no sale su nombre por ningún lado, es rebuscado por todos lados y sale el nombre de otra hija, pero de la hija que se casó con Vicente Castelló, la pobre nadie la nombra. Y luego tenemos aquí Urbano Fos, otro pintor que merodeaba por el taller de Ribalta y que tiene muchas influencias de Ribalta. Por tanto, pintores del taller de Ribalta, y luego tenemos el panorama geopolítico que marcó la vida de Ribalta. 3 reyes durante su vida. Felipe II, ven las coronas que hay dibujaditas ahí, las coronas marcan los años de reinado. Arriba tienen los años de nacimiento y muerte. Y luego debajo tenemos la vida de Ribalta y vemos que durante bastante tiempo, aún toda su juventud y el inicio de su plenitud, aún está Felipe II reinando, y luego el reinado más breve de Felipe III lo abarca todo el reinado y será un reinado problemático, como veremos ahora luego, con la expulsión de los moriscos. Y luego, al final de su vida, aún participa del reinado de Felipe IV. El tiempo de Ribalta, pues todo lo que vemos ahí en naranja fuerte eran las posesiones españolas en Europa, dominaba todo el Mediterráneo. Y luego, además, tenía todas las colonias de América. Y bueno, esto va a encuadrar toda su vida y vemos ahí el itinerario que tiene Ribalta. Vemos aquí que de 0 a 9 años está en su pueblo Solsona, va luego a Barcelona de 10 a 16 años, dura allí 6 años, y luego se va a Madrid, ya veremos cómo, estará de 17 a 34 años, una quincena de años, trabajando en Madrid, y que se llega a ganarse bien la vida y sobre todo en el Escorial. Pero nunca fue un pintor de la corte, fue un pintor que, bueno, estaba apreciado, pero no pertenecía a la camarilla próxima al rey. Y de Madrid vendrá a Valencia y de 35 a los 63 años, durante 30 años estará trabajando en Valencia y recorriendo los pueblos de Valencia con los encargos. Hemos visto pues toda la circunstancia de Ribalta y aquí tenemos este acontecimiento que marcó la vida mucho en la región valenciana, que fue la trágica expulsión de los moriscos, que fue ordenada por el rey Felipe III y llevada a cabo entre 1609 y 1613. Los moriscos expulsados fueron expulsados en el año 1609 en Valencia, en las 2 Castillas y Aragón en el año 1610. Al principio el rey Felipe III no estaba proclive a expulsarlos, y Rivera, que era el arzobispo entonces de Valencia, pues al principio tenemos un cuadro en que está tratando con mucha ceremonia a los moriscos para ver si se convierten.
pero al final vio que no daba resultados las conversiones y, respaldado por la reina también, que era Margarita de Austria, se empeñó de una manera trágica e intempestiva a expulsar a todos los pobres moriscos de España. Fueron expulsados, en España habían 325.000 moriscos y se expulsó a 300.000. Y bueno, ¿se podían ir con qué? Con lo que llevaban a cuestas puesto. No permitían almacenar y llevarse carretas con sus bienes, lo que llevaban encima. Y fue, bueno, un drama realmente que el patriarca Rivera, Juan de Rivera, pues tuvo un comportamiento muy extremo. A pesar de todo, el Papa Juan XXIII lo hizo santo, pero en fin, fue un desastre para la Comunidad Valenciana. Aquí tenemos dos representaciones del tiempo, una es el embarque de los moriscos en el Grao de Valencia y otro el embarque de los moriscos en el puerto de Denia, que iban directamente hacia la costa africana, estos barcos. Vemos aquí dos cuadros, un cuadro de un pintor que es muy nuestro, Puig Roda, que tiene la expulsión de los moriscos, y vemos cómo ha representado el drama. Gente desesperada esperando a que vengan los barcos para llevárselo. Y abajo una visión más conciliante hecha por un cuadro del pintor Fray Domingo Marqués, valenciano, que vemos con un cariño como el patriarca Juan de Rivera está intentando de convencer al de eso, pero que es una representación un poco idealizada. A Ribalta, esta expulsión de los moriscos le tocó de cerca, porque esto cambió toda la economía del país valenciano. Y al mismo tiempo, en esos años, tenemos el inicio de una reforma, la reforma del Concilio de Trento, que quiere dar una formación de mayor profundidad. En Valencia ya había la universidad. La Universidad de Valencia ya existía, fue fundada en el año 1499 bajo el nombre de Estudi General, que ha guardado hasta ahora, y lo hizo en el contexto histórico en que la ciudad de Valencia tenía una gran riqueza y era de las principales ciudades del Reino de Aragón y con bastante riqueza. Este Estudi General tuvo la bendición del Papa Alejandro VI, que emitió una bula para que los obispos de Valencia certificasen la formación, para que veamos que en aquella época la Iglesia tenía mucha mano en toda la universidad, porque controlaba la universidad dando los títulos. Y luego, alrededor nacieron colegios mayores, que unos eran para favorecer ciertas tendencias y otros eran para favorecer el acceso de los pobres a la cultura. Tenemos el colegio de Santo Tomás de Villanueva, que ahora lo veremos, y luego tenemos el Corpus Christi, el patriarca era Juan de Rivera. Las enseñanzas que se daban eran pues todas las de la época: teología, filosofía, medicina, artes y derecho. Yo encontré la fecha en que la Escuela de Bellas Artes entró en la universidad y resulta que la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, donde yo he estudiado y otros compañeros de aquí han estudiado, entró en la Universidad de Valencia en el año 1765 y perduró, que le habían construido aulas para poder impartir las clases artísticas, y perduraron en la universidad hasta 1850, que es la fecha en que había pasado la revolución de la invasión francesa, habían destruido toda la universidad los franceses y se refugiaron en el convento del Carmen, donde se ha mantenido durante mucho tiempo. Tenemos pues la sabiduría. Aquí tenemos el colegio de Santo Tomás de Villanueva, que yo he conocido
este convento que está aquí, estaba en la calle Pintor Sorolla. Este convento en la Riada de Valencia tenía un claustro magnífico y se desmoronó y construyeron este otro colegio que vemos aquí a la derecha. Nada, esto es la tormenta. Este, que es el que persiste actual, que está hecho también un colegio mayor para seminaristas que quieren perfeccionarse y también residencia de estudiantes. Y luego el pintor Ribalta pintó un cuadro de Santo Tomás de Villanueva con dos oficiales, con dos seminaristas. Pero ese cuadro en la guerra del 36 lo destruyeron. Y ahora lo que hay es un cuadro, una reproducción de Murillo, que es Santo Tomás de Villanueva dando limosnas. Era un gran amante de asistir a los pobres. Y luego tenemos el otro gran colegio, que era el colegio del seminario del Corpus Christi, que fue el patriarca arzobispo de Valencia, San Juan de Ribera, que lo construyó en un tiempo récord entre 1586 y 1610. No sé si han entrado aquí en el Patriarca, pero en Valencia llaman al Patriarca la Capilla Sixtina de Valencia, porque está todas las paredes totalmente pintadas con escenas relativas a San Vicente Mártir, a San Vicente Ferrer, a todos los santos valencianos. Bueno, vemos aquí una impresión, el claustro interior del colegio, con una biblioteca que tienen maravillosa, y luego tenemos otros cuadros en diferentes momentos, estas pinturas murales que, de punto de vista ambientación, es gozosísima esta iglesia, pero hay que reconocer que la calidad de las pinturas dejan mucho que desear con respecto a la Capilla Sixtina, son de una calidad mucho más mediana, pero que dan esa impresión de riqueza. Vemos aquí sitios en que van a pintar Ribalta, la Cartuja de Portacelli, fundada en 1272, muy temprano, y que fue el hermano de San Vicente Ferrer, Bonifacio Ferrer, que tras enviudar, estaba casado, enviudó y entró con sus dos hijos y se hizo cartujos. Llegó a ser prior y es un personaje bastante curioso, porque fue el valenciano que consiguió la traducción, la primera traducción que hay de la Biblia en valenciano, que el pontífice no quería traducciones que no fuesen la Vulgata, y entonces cogió, y la traducción que había hecho del valenciano, que era una traducción magnífica, era la cuarta traducción que se hacía en Europa de la Biblia a una lengua vernácula. Pues mandó quemar todos los ejemplares y únicamente se conserva una paginita de su Biblia en una biblioteca de Estados Unidos, pero una sola, todo lo demás fue destruido. Bueno, un centro de cultura que hay que tener, porque ahí se pintaron todos los cuadros Ribalta. Y luego había otra cartuja, que era la Cartuja de Vall de Crist, que en la expropiación se abandonó y que luego ha ido cayendo en ruinas y ahora me parece que están restaurándola. También ahí estuvo Bonifacio Ferrer siendo prior. Y aquí vemos en este dibujo que hay aquí arriba la envergadura que tenía la Cartuja de Vall de Crist. No sé si han visitado una cartuja. Cada uno de estos cuadraditos son celdas de cartujos. Y cada cartujo, como hacen una vida en solitario, únicamente tienen derecho a rezar juntos por la noche, los maitines, y a verse una vez por mes, dar un paseo de conjunto. Pero todo lo demás hacen una vida en soledad eremítica. Pues bueno, cada una de estas casitas tiene el Ave María, que es la celda donde rezan, y es la entrada. Luego tienen un trocito que es un taller, que muchas veces hay un torno de pedal para que puedan hacer trabajos manuales. Y luego tienen un jardincito en que cultivan flores o frutas o lo que quieran. Y bueno, fíjense la envergadura, y se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 o 30 celdas de cartujos, lo que quiere decir que era una comunidad importante. Bueno, vemos la vida de Ribalta. Habíamos dicho que nace en Solsona,
pero ha habido un error garrafal, que aquí en la calle del medio pone casa natalicia del pintor Ribalta. Ribalta no nació en Castellón. Esto en el siglo XVIII, por una confusión, que encontraron partidas de nacimiento que veían que podían ser de Ribalta, se creyeron que había nacido en Castellón por la cantidad de obras que había en la región de él, pero no nació en Castellón. Y además había ya testimonios que ponían en duda esa creencia, porque Ribalta fue amigo de Lope de Vega, lo conoció en Madrid, y Lope de Vega lo menciona diciendo Francisco Ribalta catalá. Y la gente se creía que catalá es que era un apellido, pero no era apellido, es que Francisco Ribalta era catalán. Y además, en el primer cuadro que pintó cuando llegó a Madrid, ahí abajo vemos ahí un retablito pequeño, ahí lo vemos, que es la firma de Ribalta. Ampliado pone Francisco Ribalta catalá, lo pintó en Madrid, tal fecha, no sé, el tal año. Por lo tanto, había testimonios que contradecían a las investigaciones que habían hecho una serie de señores valencianos. Todo esto duró hasta principios del siglo XIX. Y bueno, ya salieron luego una serie de investigaciones para aclarar. Antoni Gascó pues, estuvo ahí buscando registros y estas son las partidas de nacimiento que aparecían ciertos Francisco Ribaltas que podían ser el nacimiento de él, pero que eran contradictorias con respecto a eso. Bueno, consiguió aclararlo y ahí se quedó la historia, pero a pesar de todo vemos que aquí en Castellón pues tenemos el Instituto Ribalta, el Parque Ribalta, la estatua de Ribalta en los jardines del parque, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya se deshizo el entuerto. Nació pues en Solsona, en un entorno pirenaico, es un pueblo alto, está a 670 de altura con respecto al nivel del mar, y era una ciudad en ese momento importante porque tenía arzobispado, etcétera, etcétera. Allí pasará toda su niñez desde los 1 a los 9 años. Después, a los 9 años, va y se va a vivir a Barcelona. Barcelona entonces no era ninguna gran ciudad. En el paso del siglo XV del siglo XVI al XVII, Barcelona era una ciudad de solo 35.000 habitantes y había tenido una pérdida de habitantes, se perdió 6.250 vecinos por los ataques de la peste. Es posible que cuando llegaron, el padre de Ribalta murió, él entró allí a trabajar como sastre y estaba un hermano suyo y 2 hermanas suyas. Y entonces, cuando murió su padre, el hermano mayor decidió vender todo el patrimonio que habían tenido en Solsona. Y se sabe la fecha en que Ribalta hizo las cuentas con sus hermanos y enseguida salió de Barcelona y se fue a Madrid. Vemos Madrid de la época, tampoco creamos que es una ciudad muy importante. Madrid fue capital en el reinado de Felipe II. La eligió primero porque era una ciudad que estaba central, porque tenía agua, porque tenía parques y bosques para poder cazar, y que luego no había ninguna gran autoridad eclesiástica que le pudiese hacerle la contraria. Toda la nobleza y las autoridades eran muy modestitas, y por eso se escogió Madrid. Pero vemos aquí, en el paisaje pintado de la época, 1582, no nos imaginamos, ahí vemos el Alcázar de Madrid, que es el mismo sitio donde ahora está el Palacio Real, y claro, no nos imaginamos, vemos que el Palacio Real, cuando avanzamos por la calle del Palacio Real, vemos que hay un puente y hay una parte de Madrid que cae en contrabajo, pero no nos imaginamos
un Madrid que estuviese coronando una serie de lomas, como aparece ahí. Y esto era la ciudad de esa época. Aquí el Palacio Real aparece representado, el dibujo es muy bueno. Aquí estaba el Palacio Real, en la colina, y esto era el paso del Manzanares. Bueno, en Madrid, recién llegado a Madrid, llega con solo 17 años, y ni más ni menos que pinta este cuadro que veremos ahora luego, este cuadro que es los preparativos de la crucifixión. Allí en Madrid se deja influenciar por todos los pintores que habían, tanto en Madrid y sobre todo por los cuadros que había en el Alcázar, porque Tiziano, por ejemplo, que era el pintor preferido de Carlos V, pues hizo muchísimos cuadros que estaban almacenados en el Alcázar. Y luego Madrid acababa de terminarse el Escorial, y en el Escorial estaba toda una serie de obras y de petición de representaciones para decorar el Escorial. Vemos aquí el Alcázar de Madrid y luego la población de Madrid. Fíjense que al principio, en 1561, tenía 12.700 habitantes solamente. Y cuando ya se consolidó como capital, llegó a 40.000. 40.000 supone un cuarto de la población de Castellón. Bueno, en Madrid conoció a Lope de Vega y como morirá muy pronto Felipe II, Lope de Vega es el quien le pondrá en contacto con el patriarca Juan de Ribera, porque Lope de Vega era el secretario del marqués de Malpica, que se había casado con una hermanastra del patriarca, o sea que era su cuñado. Y entonces le advirtió a Ribalta que había mucha demanda de pintores y Ribalta, ni más ni menos, cogió la maletita y se fue para Valencia. En el Escorial van a ver a la influencia de tres grandes pintores. Tiziano, el pintor predilecto de Carlos V o Carlos I de España. Luego está Giacomo da Ponte, que se le conoce por Jacobo Bassano, que es un pintor italiano del manierismo, que fue muy famoso y que tenía mucha obra en Madrid. Y luego tenemos abajo Sebastiano Luciani, que es más conocido por Sebastiano del Piombo, que Ribalta le debió gustar tanto que debió hacer cantidad de croquis de sus cuadros, que vamos a encontrar luego en los cuadros que pinta Ribalta o sus discípulos o su taller, que están no copiados, pero inspirados en la composición de las obras originales de Sebastiano del Piombo. Bueno, aquí tenemos ya en Valencia, vemos que en Valencia se afinca y va a estar en Algemesí 2 años pintando el retablo mayor de la iglesia de Sant Jaume y luego pintará obras que vendrán a Castellón, a Jérica, a Segorbe, a la Cartuja de Valldecris, que está al lado de Altura, o a la Cartuja de Portaceli, que está al lado de Serra, entre Bétera y Serra. Y también en un pueblo valenciano, cerca ya con Castellón, pero por la parte de arriba, que es Andilla. Bueno, pasará ahí, tenemos aquí los 3 hombres que intervienen para que venga la muerte de Felipe II. El enchufe que tenía Lope de Vega y luego Juan de Ribera, que necesitaba artistas para la construcción del Corpus Christi. Se viene a Valencia, se afinca. Valencia era una gran ciudad, el plano es precioso, el dibujo, aquí vemos todo el puente de Serrano, aquí lo vemos, todo el puente de Serranos, y vemos la ciudad de Valencia de esa época, que corresponde a lo que llamábamos en Valencia la circunvalación, que estaba la muralla. Pues bueno, parece que en esa época Valencia era una ciudad aún próspera, tenía alrededor de 47.000 habitantes, y poco a poco llegó hasta 65.000. Era la ciudad más poblada y rica de la península y entre las más grandes de Europa. Pero la expulsión de los moriscos en 1609 provocó una regresión que tardaría en recuperar más de 100 años.
Vemos pues Algemesí, el retablo y la iglesia de Algemesí, donde se pasará pintando 2 años. Luego vemos Jérica, la iglesia de Jérica, que también tenía retablos. Y luego vemos Segorbe, en que su hijo Juan Ribalta y su yerno Vicente Castelló estarían 2 años pintando en Segorbe. Una ciudad también con murallas. Luego vemos Andilla, un pueblo que yo nunca había oído nombrar, pero que también tiene unos retablos en que participaron Ribalta y sus discípulos. Y luego vemos Castellón, en que hubo muchos cuadros que circulaban por ermitas o iglesias de Castellón. En Castellón, en tiempos de Ribalta, pues esto es el planito de los orígenes de Castellón, plano que sería en la disposición de los romanos, de las fundaciones romanas. Esto es el Castellón del núcleo medieval, y en los siglos XVI se amplía un poquito con esas periferias un poco más grises. Los habitantes del siglo XVI eran 2.500, un pueblecito, y el siglo XV 5.000. En 1510 las epidemias de peste negra y la guerra de Germanías reducen su población hasta 5.000. Se quedan con 2.500 habitantes. La población y ciudad se recuperan. En 1549 habían ya 4.000 habitantes, y en 1604 se termina el Fadrí y la Casa Abadía y se construye la lonja del cáñamo, del cánem. Bueno, luego la Castellón, está aquí el Fadrí y la Catedral, Santa María, y luego Castellón, claro está, en cada siglo vemos el crecimiento que va teniendo hasta llegar a la ciudad que nosotros conocemos. Vemos pues, hemos visto ya el entorno de Ribalta, su vida, su circunstancia, y ahora vamos a ver lo que nos interesa, su obra. Es fácil hablar de la circunstancia y de la vida, pero es muy difícil hablar de la pintura. La pintura no está hecha para hablar de ella, la pintura está hecha para verla y disfrutarla. No sé, hay grandes autores, hay críticos de arte, que dicen que no hay forma de poder demostrar racionalmente que una obra de Mozart es superior a la de esos cantantes de ahora. No se puede demostrar que uno sea mayor que otra. Hay una especie de consensos que se establecen de lo que es buena música, de lo que es buena pintura, pero no se puede demostrar con argumentos. Lo que hay que sentir es emoción ante ellas y valorarlas. Pues bueno, vemos aquí el primer cuadro que pinta Francisco Ribalta a los 17 años, que está en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Un cuadro que es realmente muy bueno, y vemos ya también las influencias, a pesar de ser del principio, de las influencias del claroscuro, porque Miguel Ángel no hubiese pintado una composición con zonas de sombría como esta. Y luego vemos esta animosidad de los pintores barrocos, que además de la escena ponen elementos, ahí están en el fondo 2 mujeres como si fuesen a ver a la cruz, en la cruz a Jesús. Hacen mezcla de escenas. Vemos pues aquí ampliado la imagen de Cristo. Vemos aquí un cuadro precioso que es el martirio de Santa Catalina, una mujer muy sabia que vivía en Alejandría, en Egipto, con una inteligencia extraordinaria, y en un momento dado el emperador Magencio visitó y quiso que abjurase de todas sus creencias cristianas. Y ella dijo que se hiciese un diálogo con sus mejores sabios para aclarar cualquier religión era la mejor. En el diálogo resulta que Catalina convierte a todos los sabios del diálogo. Entonces, furioso, el emperador manda torturarla, y después de muchas torturas en que sale indemne, al final muere. Bueno, por eso está representada muy bien con una rueda de cuchillas, que ahí vemos un trozo, y bueno, que era el martirio que consiguió destruir su vida. El cuadro, ya lo vemos, el dinamismo que tiene. Fíjense, la imagen de ella que está mirando hacia el cielo como si estuviese subiendo, la espiritualidad que surge, y luego todos los de alrededor como
están desbocados, no saben qué hacer, etcétera, etcétera. Bueno, son las composiciones que son clásicas de la pintura barroca. Vemos aquí esta San Margarita Guillot, fue una religiosa terciaria franciscana que tuvo muchas experiencias místicas. San Juan de Ribera, el arzobispo patriarca, era muy devoto de verla y fue su confesor en un momento dado. Y luego mandó que la pintasen. Ya hay varios retratos de uno, Juan de Sariñena, que era un coetáneo de Ribalta. Este cuadro de aquí, el número 1, y luego vemos el número 2 y el número 3, son dos versiones, una ampliada y otra retocada, de la representación que hace Ribalta de Santa Margarita Guillot. Sus escritos, etcétera, luego se publicaron y tuvieron una gran difusión y se la consideraba como una gran mística. Vemos el tratamiento que hace aquí Francisco Ribalta, fíjense las manos, y esto es el tratamiento que hace Juan de Sariñena. Está claro que el tratamiento que hace Francisco Ribalta es de una fortaleza y de un expresionismo muy superior al que la hace Juan de Sariñena. Pero eran coetáneos y han trabajado incluso juntos muchas veces. Esto es el retablo mayor de la iglesia de San Jaime de Apóstol de Algemesí. Ribalta pasó 2 años pintando esto y ciertas iglesias de alrededor. Vemos aquí el retablo, una escena al lavatorio de los pies, otra la oración en el huerto, luego vemos milagros del peregrino injustamente ahorcado. Todo esto son las leyendas del Camino de Santiago. El ahorcado se cuenta en una leyenda que un señor fue acusado de haber hecho un crimen y lo colgaron. Y luego sus familiares rezan al santo y resulta que van a ver al obispo y le dicen que ha resucitado. Y el otro dice, me están tomando el pelo. Y no, y es que había resucitado gracias al milagro que había hecho el apóstol Santiago. Son todo leyendas. Por eso ahí aparece, ahí están hablando y convenciendo al sacerdote que negaba que hubiese un milagro, y ahí al fondo ven el Señor que estaba colgado y que resucita. Y luego aquí tenemos el descubrimiento de la tumba de Santiago. Vemos aquí cómo el obispo había sido advertido de unos fenómenos raros y descubren la tumba donde yace el Santiago. Aquí representaciones de santos del retablo, está San Onofre, San Pablo, San Pedro, la visión de Santiago por el obispo Esteban, que había visto en un sueño la victoria de Santiago contra los musulmanes. Y esto es el descubrimiento de la tumba de Santiago en Algemesí, y esto es, arriba se ve la tumba en los orígenes y luego el cofre en que están todas las reliquias de Santiago. La aparición de Cristo a San Vicente Ferrer, santo valenciano, 2 cuadros maravillosos en claroscuro, y vemos todas las poses muy realistas, todos cuando pueden rodeados de gente muy popular. Luego vemos el cuadro, uno de los cuadros principales, que es la degollación de Santiago. Vemos cómo está sufriendo el martirio, que van a cortarle la cabeza de un navajazo. Y luego vemos Santiago en la batalla de Clavijo. Luego vemos los 4 evangelistas que están en todo el retablo de Algemesí, San Lucas, San Juan, San Mateo, San Marcos. Luego vemos el sueño de San José, también de la Basílica de San Jaime. Esto se cree que es una copia del original. Luego vemos la huida a Egipto, que parece que está guardada en la Diputación de Valencia, y Jesús entre los doctores, que está también en la Diputación de Valencia.
Vemos la muerte de San José, asistido por Jesús y por María, y luego vemos los desposorios de la Virgen de la Diputación de Valencia que la guardan. Luego vemos un cuadro muy encantador que es la educación de la Virgen, su madre y su padre, y la niña que está ahí recibiendo con mucha modestia sus enseñanzas. La adoración de los magos, y luego este cuadro que ha habido mucha polémica, se atribuye a Ribalta, muchos están seguros que es de Ribalta y otros que dicen que no creen que sea de Ribalta. La cuestión es de la época y bueno, está atribuido. Un cuadro que estaba muy deteriorado, que era la oración de Jesús en el huerto, que después de la restauración es de una colección particular, pues vemos la composición bastante grandiosa de la oración de Jesús en el huerto. Y luego este cuadro, que es encantador. Hubo un hermano que se llamaba Francisco del Niño Jesús, que luego se haría lego carmelita, pero al origen tuvo un percance e involuntariamente mató a un hombre. Y arrepentido se pasó toda su vida ayudando a los pobres y ocupándose de las mujeres descarriadas. Tenía tanta fama y estaba en tanta olor de santidad que el beato Juan de Ribera, o San Juan de Ribera, el patriarca, le llamó a Valencia para que fundase un hospicio de pobres y un hostal para mujeres prostitutas arrepentidas. Fue el primer hostal para rehacer su vida las prostitutas de la época. Y bueno, ha hecho este cuadro magnífico, que es la Virgen mostrando a su hijo al hermano Francisco del Niño Jesús. Fue proclamado venerable en 1769 por el Papa Clemente XIII, pero luego ya se olvidaron de él y nunca lo han hecho santo. Pero vamos, todo el mundo mantiene su devoción. Vemos aquí, llegamos al patriarca, la iglesia del patriarca, la iglesia del Corpus Christi. Y vemos el cuadro central y vemos arriba en el ático del retablo el nacimiento de Jesús, que ahora veremos ampliados. Vemos aquí el ático, el cuadrito que estaba en la parte superior, y aquí el retrato de la cena, que es una composición muy sui generis, muy propia de Ribalta. Una ampliación, toda la piedad, salvo el Judas, que está mirando, este de aquí, que está mirando la asistencia. Es el único que no mira a Jesús. El cuadro de arriba ampliado, que es encantador. Ribalta no hace demasiados cambios de colores, le encanta unas composiciones cromáticas con variaciones de tonos muy ricas, pero sin crear estridencias. Vemos aquí San Roque, Museo de Valencia, San Sebastián también en el Museo de Valencia. Vemos este cuadro, que era un cuadro de Sebastiano del Piombo, ese que le encantaba tanto a Ribalta y que había hecho apuntes suyos, y lo vemos aquí en un cuadro que sí que es de Ribalta, este de aquí, Encuentro del Nazareno con la Virgen, este de aquí, que toma la posición que había hecho el croquis cuando lo vio el cuadro en el Escorial o en Madrid, pero luego lo amplía haciendo una nueva composición. Ribalta a ese nivel fue muy modesto, nunca quiso fardear de que era original, pero su pintura llegó, el paso ese del manierismo al barroco llegó a una calidad pictórica que es muy extraordinaria. Vemos el cuadro ampliado. Luego tenemos una crucifixión, Gólgota. Eso no me ha aclarado, en unos libros dicen que es propiedad particular de don Juan San Aparici y otros que están en el Museo Provincial de Valencia. Pero vamos, la composición es magnífica. Luego vemos, los joyeros fueron unos clientes de Ribalta. El gremio de los joyeros en Valencia tenía la sede en la iglesia de Santa Catalina y allí habían todo un retablo con los milagros de San Eloy, había estos cuadros de la Anunciación que encuadraban el retablo mayor
y estos cuadros que luego pasaría al museo. Pero San Eloy es el patrono de los joyeros. Según la leyenda, fundía el oro con la mano. Bueno, y tuvo una devoción en toda Europa porque fue el patrón no solamente de los joyeros, pero también de todos los que trabajaban con el hierro, la ferronería, etcétera, etcétera. Este es un cuadro que pintó Ribalta cuando el San Juan de Ribera murió y lo pintó en su lecho mortuorio. Por lo tanto, es un testimonio de que era ese retrato que le habían pedido sus familiares, hecho con ligereza. Vemos que no es una cosa muy elaborada, pero está tratado con una gran piedad y que es, vamos, a nivel expresivo muy bueno. Y aquí tenemos la visión de Francisco Jerónimo Simón. Cuando murió el beato Juan de Ribera o San Juan de Ribera, hubo un cura que se llamaba Francisco Jerónimo Simón, que pertenecía a la parroquia de San Andrés de Valencia y que tenía fama de tener visiones extraordinarias de la pasión de Cristo. Y se paseaba por Valencia por las noches imitando los procesos del prendimiento de Jesús, yendo hacia la cruz, etc. Y tuvo una popularidad tan grande que en Valencia se establecieron en infinidad de calles altarcitos con representaciones suyas. Todo esto terminó en agua de borrajas porque la Inquisición, por orden del Papa de Roma, decidió que eso no era lugar de culto y que por lo tanto se destruyesen todas las publicaciones y todos los cuadros. Este cuadro que vemos aquí está en la National Gallery de Londres y el que figura ahí, en vez para que no quemarlo, luego le pusieron la cabeza de San Ignacio de Loyola y luego cuando lo restauraron en Londres quitaron la cabecita de San Ignacio de Loyola y reapareció de nuevo el retrato de Francisco Jerónimo Simón. Es el cuadro de este señor que murió en olor de santidad. Aquí tenemos ampliado otra representación suya, que es la visión del Calvario del padre Francisco Jerónimo Simón. Un cuadro muy bueno y que parece ser que no tuvo necesidad de restauración, se conservó. Aquí tenemos San Juan Evangelista, que se conserva en el Museo del Prado, otro San Juan Bautista. Aquí vemos un retrato de un personaje famoso que es Ramón Llull de Mallorca, conocido con el nombre castellano de Raimundo Lulio. Fue un laico muy próximo a los franciscanos, filósofo, poeta, místico, teólogo y misionero mallorquín. Fue declarado beato por culto inmemorial, es decir, por aclamación del pueblo y no por los cauces oficiales. Se le considera uno de los primeros escritores en usar la lengua neolatina, la lengua que se hablaba en la calle. Y el retrato es magnífico. Este es un retrato que no he encontrado yo en color, pero era un retrato del patriarca Juan de Ribera, hecho por Ribalta, que pintó varios. Y aquí tenemos las grandes composiciones vemos en la época de plenitud del pintor Ribalta. Abrazo de San Francisco con el crucificado, que era para el convento de los capuchinos de Valencia. La composición es magnífica y luego la simplicidad que hace resaltar el alma del cuadro de ese fondo tortuoso que le quita la importancia. Otro magnífico cuadro, uno de los mejores cuadros de Ribalta, es Cristo abrazando a San Bernardo. Está en el Museo del Prado. El tratamiento de la túnica nos recuerda pintores que la han imitado luego. Otro cuadro encantador, que es San Francisco confortado por un ángel. Está ahí tocando la guitarra y tiene una visión celestial. Aquí vemos en las temáticas del tratamiento cómo Ribalta quiere hacer historietas que el pueblo
se enganche, que comprenda, ¿no? Aquí no había ninguna reflexión teológica, era todo una aproximación catequética para despertar las devociones del pueblo. Vemos un San Roque procedente de una ermita dedicada al santo, que está en el Museo de Bellas Artes de Castellón, un San Roque del Museo de Valencia. Estos cuadros, muchos críticos no están seguros que fuesen muy de Ribalta y no saben si Ribalta está presente o si ha retocado un poquito Ribalta o lo han hecho casi totalmente sus discípulos siguiendo sus indicaciones. De todas maneras, hay un libro muy bueno que trata de la época que en vez de ocuparse del pintor Ribalta llama Los Ribalta y aglutina a Ribalta, a sus hijos, su cuñado y todo el círculo de pintores valencianos que habían alrededor de él. Por eso es un libro interesante. Ahí hay especialistas que tratan de determinar qué es lo que ha hecho Ribalta y qué es lo que no ha hecho, pero es problemático decidir. Otro cuadro es la apoteosis de San Bruno, un cuadro procedente de la Cartuja de Valdecristo, de Valldecrist, que estuvo pintado a propósito de su canonización. También se duda si fueron Vicente Castellón y Juan Ribalta, que estaban entonces pintando en Segorbe, si se arrimaron también ahí a altura para pintar este cuadro. Pero hay un testimonio de un cartujo del principio de la época que identifica como un cuadro pintado por el pintor Ribalta. Luego tenemos estas dos cabezas que son extraordinarias. El alma bienaventurada y este de aquí, el alma en pena. Es de una factura que es extraordinaria, unos contrastes, vemos que no hay exceso de colorido, pero hay tantas variaciones de tonalidades que crea una atmósfera de realismo que es muy particular. Esta cabeza la encontraremos en una crucifixión de Ribalta, que es de San Juan mirando a la cruz. Aquí un cuadro de San Eloy y Santa Lucía, aquí un San Isidro Labrador del Museo de Valencia. Luego este cuadro que se pintó con mucho deseo del patriarca Juan de Ribera para que San Vicente tuviese una capilla particular en el Corpus Christi, en la iglesia del Corpus Christi. Y ahí vemos, he puesto el boceto para que veamos el proceso de composición de los cuadros, cómo se inician y cómo se acaban. Ahí vemos el boceto, ahí arriba, y vemos el tratamiento que hace, que es maravilloso. En el fondo vemos ahí un conjunto de gente que apenas emergen del fondo sombrío, que son las predicaciones del santo. Un cuadro que también, esto parece que ser una copia de Sebastiano del Piombo, pero interpretada a su manera a nivel de color por Ribalta. Vemos que el dibujo corresponde uno y otro, parece que estén calcados, pero el tratamiento cromático es totalmente diferente. A menudo es un cuadro que existía en el Colegio del Corpus Christi, pues parroquias querrían una copia y Ribalta pues no tuvo reparos en hacer copias de un cuadro. Vemos este cuadro que es precioso, que también tiene sus influencias de Sebastiano del Piombo. El cuerpo de Cristo se parece al que hay ahí arriba, pero el tratamiento del conjunto es totalmente diferente, es mucho más expresivo que el de abajo. Vemos aquí un detalle
y en representación del Cristo muerto sostenido por dos ángeles. Este está en el Museo del Prado. Luego vemos este cuadro que es Cristo cuando baja al limbo a ver las almas del purgatorio o del infierno. Y bueno, igual nos pasa como en los anteriores. Sebastiano del Piombo en el Escorial y en Madrid tenía este cuadro de aquí. Esta es la interpretación de Sebastiano del Piombo. Cristo visitando las almas del infierno o del purgatorio. Y esta es la interpretación que se cree que hacen Juan Ribalta, su hijo, Vicente Castellón y Abdón Castañeda, los tres discípulos, pero claro, yo pienso que es posible que Ribalta no haya intervenido directamente, pero el croquis del cuadro de Sebastiano del Piombo lo hizo Ribalta cuando estaba en Madrid. Por lo tanto, él le pasó el esquema de la representación aquí y estos lo interpretaron siguiendo las indicaciones de Ribalta. Vemos este cuadro precioso que son los desposorios místicos de Santa Gertrudis en la parroquia de San Esteban de Valencia. Esta Gertrudis nace en 1256 y muere en 1302 a los 45 años. Es una chiquita que la meten en el convento, no hay ninguna referencia a los padres, por lo tanto se cree que fue una niña recogida o abandonada. La cuestión es que la tuvieron en el convento y consigue estudiar, luego fue superiora del monasterio y bueno, tuvo muchas visiones de Cristo adolescente. Siempre, según decía ella, veía un Cristo que se le parecía joven. Por eso Ribalta ha hecho una representación de Jesús como si fuese un muchacho de 18 años. Esta santa tuvo gran influencia porque se leía al igual que los escritos de Santa Teresa y creó también una vía de espiritualidad que ponía en relieve la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso en el hábito lleva un corazón puesto. Aquí vemos el cuadro magnífico de una crucifixión, un calvario. ¿Se acuerdan de la cabeza tan bonita del alma en pena que hemos visto? Pues miren el parecido que tiene con el sufrimiento de la cabeza de San Juan. Este cuadro se lo debía de estimar Ribalta tanto que es de los pocos cuadros que firma abajo, tiene el letrerito abajo, Francisco Ribalta, que ampliado lo tenemos ahí, Ribalta. Vemos aquí la obra de Ribalta en el monasterio, en la Cartuja de Portaceli de Valencia. Estos son los cuadros que han almacenado el Museo de Valencia. Y vemos aquí un retablo, estaba la Virgen de Portaceli en el centro, que veremos luego en grande, de un lado San Juan Bautista y del otro lado San Bruno. San Bruno era el fundador de los cartujos y claro, los cartujos viven en silencio, por eso le puso esa actitud de silencio poniendo un dedo entre los labios. La Virgen de Portaceli, ampliada con un detalle. Luego vemos aquí los 4 evangelistas. De un lado vemos San Marcos con el león y aquí vemos a Ribalta pintando a la Virgen. Se cree que este es el autorretrato de Ribalta. Y aparece como San Lucas. Todos saben que en toda Europa los gremios de los pintores, los colegios de arte, siempre tenían por patrón a San Lucas, porque según la tradición, San Lucas le pintó un retrato a la Virgen. Y por eso él, como evangelista, San Lucas pone su autorretrato, pintando a la Virgen. Otros evangelistas, San Mateo y San Juan,
Luego vemos los 4 doctores de la Iglesia, San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio Magno, San Jerónimo. Luego los 2 pilares de la Iglesia, San Pablo y San Pedro. Y luego he puesto aquí al lado el cuadro de Ribalta, el primero que pintó a los 17 años, y este cuadro que hay aquí a la derecha, que es de su hijo Juan Ribalta, que fue su mejor discípulo, y vamos, cuando lo vemos nos damos cuenta cómo se ha ido transmitiendo el estilo de uno al otro. Estos son, ahora llegamos a Guadas, esto eran croquis que iban haciendo de los cuadros, este era para la aparición a San Vicente Ferrer, este el croquis de preparación, este el croquis que empleó para San Bruno. Qué diferencia que hay entre los 4 esbozos que rápidamente ha hecho y la magnificencia del retrato de San Bruno que acabamos de ver. Otros croquis, la coronación de la Virgen, Cristo con la cruz a cuestas, luego estudios de figuras y luego la coronación de la Virgen. Un Ribalta a la Inmaculada Concepción y un esbozo, un cuadro para la Trinidad. Otro martirio de San Esteban y otro San Antonio de Padua. Un martirio de San Esteban y estudio de un ángel con un santo arrodillado. Y bueno, vamos a llegar al final de la conferencia. ¿Me he pasado mucho? No, no demasiado. Tenemos que aquí esto es la iglesia de los Santos Juanes. Esta iglesia de los Santos Juanes ahora me parece que se pueda visitar. Cuando yo tenía 15 o 16 años estaba clausurada porque me parece que en guerra la bombardearon y habían quemado todo el interior de la iglesia que ahora han tratado de restaurar. Ahora vemos que aún han puesto bastantes pinturas restauradas. Sin embargo, en la bóveda del fondo debió de estar toda quemada porque ya no queda nada absolutamente. En esta iglesia de los Santos Juanes, que está enfrente de la lonja y a mano derecha del Mercado Central, es donde está enterrado Francisco Ribalta. Entre 1625 y 1627, el pintor está trabajando para la Cartura de Portacelli, donde pinta Cristo abrazando a San Bernardo, uno de los mejores cuadros del naturalismo y más expresivo de la mística de su tiempo. También aborda el retablo mayor compuesto por 16 pinturas, asistido por su hijo Juan y su yerno Vicente Castelló. Las integrantemente suyas son la de San Bruno, San Juan Bautista, San Pablo y las de los 4 evangelistas, lo que quiere decir que en esos cuadros sus alumnos o sus ayudantes no intervinieron. En los otros se abre el interrogante de cuál es la autoría de todo el cuadro de Ribalta o de uno de sus discípulos. Y luego probablemente su último cuadro, su último trabajo, fue el de la Virgen de Portacelli, que lo elaboró él, pero quedó, no sé si hemos visto antes, nos hemos visto, un pequeño rinconcito que parece que no está acabado, no consiguió terminarlo. Pues bien, el 13 de enero de 1628 muere repentinamente en su domicilio de la calle de Cuarte de Valencia de un ataque de apoplejía, a los 62 años, sin hacer testamento. Al día siguiente fue enterrado en la parroquia de los Santos Juanes. La herencia, como no había hecho testamento, fue motivo de conflicto entre sus hijos Juan y Mariana, que era una monja profesa del convento de Santa Catalina de Siena. Pero muere Ribalta, pero 9 meses después muere su hijo Juan. Y al año siguiente, al inicio, el 2 de marzo del año siguiente, morirá también Mariana, su hija monja. Por lo tanto, la familia de Ribalta se extinguió. Su mujer había muerto justo a su llegada a Valencia. Cuando llegó a Valencia, murió su mujer, dejándole con los 3 hijos, Mariana, Juan
y la otra hija que se casó con Vicente Castelló, que nadie sabe su nombre, que no ha quedado consignado su nombre, y que estuvieron viviendo, primero hay testimonios que vivían en la calle Ruzafa de Valencia, vivía con su hijo Juan y una de sus hermanas, y luego estuvo viviendo en la calle Cuerte con una de sus hermanas. Y bueno, cuando murió estaba viviendo en la calle Cuarte. Giuseppe Martínez, un señor que lo conoció muy íntimamente a la muerte de Ribalta, elogió el temperamento humilde y ajeno a las vanidades de Francisco Ribalta, asegurando que murió con tan grande reputación que casi fue venerado por santo. Y bueno, es todo lo que podía decir en este breve tiempo sobre Ribalta, y tenemos, llegado al final, tenemos el fin de la conferencia y gracias por su atención. Pues nada, si quieren hacer alguna preguntita, pero vamos, ya he hablado mucho. Espera, es que no te oigo porque no llevo los audífonos. Sí, ¿no? Es un pintor que yo tuvo, no aparece como los grandes figuras del barroco, pero bueno, parece ser que su actuación, al ser el inicio del barroco en España, tuvo gran importancia porque era conocido por todos estos pintores que hemos citado, Velázquez, Zurbarán, Rivera, etc. Todos habían pescado algo de Ribalta, les había abierto horizontes. Y en ese nivel yo creo que dejó una gran huella en la pintura barroca valenciana y que se extendió por toda España. Muy bien. Pues nada, gracias a todos por haber venido.